Bienvenidos a otro video del canal Estación Cabeza, el tutorial del viaducto y su decoración. Aprovecho para presentar nuestro patrocinador, No sé 3D, está auspiciando los videos. Acá nos encontramos en la fase de diseño, sobre una hoja de papel. El viaducto va a contar con unas columnas de piedra, una base donde va a apoyar el tendido de la vía, de ladrillo, con relieve, y una pared y arcos con ladrillo a la vista. Este es el resultado. En esta parte vamos a arrancar con la pintura base, los que nos va a dar una superficie de un color más agradable, ya que el marrón no nos agradaba para empezar a trabajar sobre el mismo. Va a ir todo pintado de blanco, como pueden ver en el video. Una base blanca acrílica. Aprovecho esta parte del video para pedirles que si les gusta lo que están viendo, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el video. Una vez cubierto todo el puente de blanco, pasamos al otro paso. En una bandeja de tergopor, donde vienen las picadas o el fiambre en los supermercados o almacenes, dibujamos con una lapicera a mano y con libre diseño las bases de piedra del viaducto. Con un poco de pegamento, pegamos la misma y con una regla ayudamos a que quede uniforme. También con una tijera se puede recortar. Volvemos a repetir el procedimiento. Traten de no hacer mucha fuerza, ya que el tergopor con el pegamento va a quedar hundido. Debe ser muy delicado el procedimiento. Repetimos en la última pata del viaducto. Con un cúter sacamos el excedente y nos preparamos para el próximo paso. Entramos a la fase de pintura de las columnas. Con un gris acrílico comenzamos a pintar sobre la plancha de tergopor. Este paso se debe repetir en todas las bases, en sus 4 ángulos. Solo vamos a mostrar una parte, ya que si no sería muy largo el video. Luego marcamos las piedras y vamos a la parte de la pintura base de la traza. Pintamos con gris, acrílico también, puede ser el mismo que el de las columnas, y rojo para el fondo de los ladrillos a la vista. Perdón, color ladrillo en este caso, no rojo. Repetimos de ambos lados y dentro de los arcos hasta tener este resultado. Con una regla y una lapicera de color blanco comenzamos a medir para hacer el ladrillo a la vista. Con ayuda de la regla vamos trazando las líneas horizontales en cada arco y luego trazamos las verticales. De esta manera formamos la pared de ladrillo a la vista. Esto se debe repetir por todos los arcos
de ambos lados y en el interior de los mismos. Es un proceso tedioso, pero vale la pena. Queda muy bien. Ahora con otra plancha de termopor vamos haciendo la base del viaducto, que es con relieve, y en esta parte la vamos a ir colocando, también pintada de color naranja y marcada con lapicera blanca. Una vez acomodada, marcamos el orden y comenzamos a pegarla. Este relieve le da mucho más cuerpo al viaducto y una mejor terminación. Para la formación de los arcos vamos a usar crealina y plasticola y vamos a armar unos bollitos para luego estirarlos. Una vez estirados, vamos a pasar a pegarlos sobre el arco con plasticola. Con mucho cuidado para que no pierda cuerpo y quede parejo. Si nos falta podemos agregar un poquito y lo pegamos. Acá estamos marcando para dar la ilusión de ladrillo. Eso lo pueden hacer por un escarbadiente. Y con un pincel le damos profundidad pintando de negro. Este proceso se debe repetir de ambos lados del viaducto para una mejor vista del mismo. Por último vamos a pintar las barandas del mismo. Nosotros elegimos dos colores para formar el gris que pueden ver ahí las barandas. Esto puede quedar a gusto del que lo vaya a hacer si lo quiere con barandas y el color de las mismas. Y acá tenemos el resultado final. Espero que les haya gustado. Contemplen el producto final, el viaducto, con ladrillo a la vista, relieve en sus bases de piedra, en todos sus ángulos y los ladrillos en cada arco. Recuerden que este viaducto, salvo por el corte por láser, es completamente artesanal como pudieron ver en el tutorial. Es una buena manera de tener una pieza custom a un buen precio para sus maquetas. Acá pueden ver con las barandas ya colocadas, están presentadas con una cinta, pero el resultado final es este. Es muy bueno y también artesanal, como dije antes. Ahora más adelante vamos a ver cómo queda con una locomotora arriba para que puedan ver el ancho del mismo. Las medidas del viaducto son 7 centímetros de ancho, 30 de alto, 20 entre cada arco y 1,20 de largo. Acá lo podemos ver ya con una locomotora AC44 para que tomen dimensión del tamaño del mismo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, compartan, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Se agradece al equipo de construcción y decoración, Marcelo, Martín y Claudia, por este impecable trabajo.